Reacciones en extensible, esto es Sea of Sky, el héroe más grande del imperio, por Pablo Astudillo. Para gran deleite mío, las obligaciones extra que Saivan tan informalmente me había puesto en las manos me retuvieron en Skitterfall durante casi 2 semanas, disfrutando de las benignas temperaturas del lugar mientras Castín y Broglo partían con el regimiento hacia el área que nos habían asignado en medio de las tierras heladas del lado oscuro. Tal como yo había previsto, la tropa había afrontado con espíritu festivo la perspectiva de volver a temperaturas bajo cero, y ese entusiasmo se manifestaba en una sucesión de infracciones menores que me tenían ocupado aplicando las normas y tranquilizando a una sucesión de propietarios de bares, pretores y ciudadanos locales, Ay, atribulados cuyos hijos e hijas al parecer encontraban irresistible todo lo que viniera envuelto en un uniforme de la guardia. Por fortuna, como siempre, el insustituible Jürgen actuaba como un colchón entre mi pinche Jürgen con su hedor. persona y los aspectos más pesados de mi trabajo, e informaba a la mayor parte de mis visitantes que el comisario no estaba disponible y que se ocuparía de lo que los inquietaba fuera de la naturaleza que fuese en cuanto resultara posible. El lado positivo de esto era que, llevado por el interés de aparecer al mismo tiempo interesado y puntilloso, tuve ocasión de visitar una gran selección de bares y salas de juego con la excusa de investigar las denuncias mientras mi asistente se ocupaba del papeleo. Así pude descubrir con gran rapidez algunos lugares estupendos donde pasar mi tiempo de ocio. Fue una suerte que al finalizar la primera semana las tropas ya hubieran sido desplegadas, lo que me dejó libre para concentrarme en las cuestiones más importantes, como filtrar informes del Comité Conjunto de Inteligencia y aprovechar al máximo el resultado de mis excursiones de reconocimiento. Siento que dice que hace cosas, pero en realidad no hace nada, de estar ahí tirando nomás. Era de todo punto impensable que un regimiento pudiera ocuparse de todo un hemisferio sin ayuda, de modo que se los mantenía en reserva en un complejo minero cercano al Ecuador, desde donde las naves de desembarco de la benevolencia del emperador podían, al menos en teoría, trasladarlos a cualquier punto donde existiera la posibilidad de que los Importante ese detalle, en teoría. atacantes tocaran tierra antes de que llegaran los invasores. Por supuesto, siempre y cuando los talarianos y castaforianos no lo solicitaran antes. Esto constituía un auténtico dolor de cabeza para Saivan, que seguía instando al resto de nuestra fuerza de ataque para que actuásemos conjuntamente y reuniéndonos lo más rápido posible mediante una serie de mensajes astropáticos tajantes. 5 regimientos para defender a todo un planeta estaba empezando a parecer una broma pesada que iba perdiendo gracia a medida que nos acercábamos al punto álgido. Como es natural, los talarianos estaban encargados del hemisferio tórrido, y debo admitir que eso me producía una gran alegría. No me había encontrado con Beige ni con Asmar desde la reunión informativa en la Cámara del Consejo, pero el saber que estaban en el otro extremo del planeta era un gran alivio. Al menos era poco probable que aquellos abstemios de los arenales frecuentaran los mismos bares y burdeles Sí, es que es el clásico culiao en la pega, que no hace nada, y sabe que no hace nada, y evita que lo descubran sin hacer nada. que nuestros muchachos. Tan poco probable como que cualquier soldado del 597 malgastara su tiempo de descanso yendo a la iglesia. Esto hizo que los enfrentamientos que yo había estado temiendo nunca se produjeran. Al menos no con los talarianos. De más está decir que tuve que intercambiar ficheros de datos con mis colegas del 425 blindado y de los 2 regimientos castaforeanos con una regularidad pasmosa. O Qué lo habría paja. hecho de no haber estado allí Jürgen, para sacarme de encima ese trabajo Pinche Jürgen, pobrecito. Eso te pasa por oler feo. Hueles a ovo. citando la apremiante necesidad de reunir informes de inteligencia del General Supremo para cubrir mi ausencia. El desaliento había cundido en el 425 al verse desplegados en Skitterfall durante el futuro previsible, en lugar de unirse a los nuestros en los glaciares, ya que Saivan quería que los tanques defendiesen la capital cuando llegara el invasor. Su lógica era irrebatible, a mi entender. Tengo dinero. Tengo dinero. Darkhawker 197 Cheered X1, puro, ese video es de una serie con contexto anterior, por eso te mandé el otro, ese es el que tienes que ver XD. Ok. Me voy a tener que mamar 40 minutos de un borracho, bastardo, con
pito bañado en penicilina porque le tiene ya como la cabeza como si fuera coliflor. Bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Todo sea por el dinero. Voy a dejarlo por el Discord. Ya, vamos a darle. Seguimos con reacciones en extensible. Esto es Comisario Ciaphas Cain. El emperador protege. Pensaron que me había olvidado de esta serie, pero no. Bienvenidos a otro capítulo del Comisario Ciaphas Cain. Muchas gracias por apoyar el primer capítulo de esta serie. Muchas gracias a todos los que me apoyan a través de Patreon, en especial a Alejandro Salgana, el nuevo Patreon de tier Primarca, y a Cypher Saariel y a Jacín Ovelar, nuevos Patreon de tier Marina Espacial. Cool su Patreon. Gente, dejen de hacer eso. Miro el reloj y llevamos 3 horas 40. Yo puse que esto iba a durar 4 horas y de ahí se va a extender. No hemos bajado de las 3 horas. Ahora, esto es lo que sentía Lunaria y el Rubius. Esto es. Tier Primarca participan por el sorteo de un Combat Patrol a elección de la facción que quieran. Y los de Tier Marina Espacial participan por el sorteo de la nueva miniatura de Lionel Johnson. Oye, Si está muy bonita esa miniatura de Lionel Johnson. ustedes quieren participar en el sorteo, este será el día 28 de mayo. El link a mi Patreon está en la descripción de este video. Comencemos con la narración. La noche y la lluvia llevaban ya un rato cayendo y yo me iba quedando cada vez más helado, más mojado y más cansado desde la tarde, antes de ver la luz que destellaba tenue a través de los árboles que bordeaban la carretera. Los 2 artilleros que me acompañaban en la tarde de atrás del Salamander tampoco me ayudaban a mejorar mi estado de ánimo. Ambos acababan de llegar de Valhalla, nunca habían visto la lluvia, y esta nieve líquida les parecía una novedad fascinante sobre la que conversaron demasiado tiempo y con Wow, se sorprendieron por ver agua. Ay, por Dios. creciente necedad. Para colmo de males, tenían la indiferencia a las bajas temperaturas de los habitantes de los mundos helados, y charlaban del calor que hacía, mientras yo me arrebujaba dentro de mi abrigo y temblaba. Lo único bueno de su presencia era su transparente sobrecogimiento al hallarse en compañía del famoso comisario Cain, cuyo heroísmo y preocupación por sus hombres se estaba convirtiendo rápidamente en legendario. Legendario en sentido literal, tanto por ser ampliamente creído como por ser totalmente carente de fundamento. Desde que mi intento de salvar mi miserable pellejo desertando ante la horda tiránida en Desolatia produjera un efecto espectacularmente contrario que me convirtió en el involuntario héroe del día, mi inmerecida reputación había seguido creciendo como una enredadera. Un par de escapadas por los pelos durante la siguiente campaña, limpiando kefia de Gene Stealers, que Pinche idiota, weón, es que escucho así, es que me acuerdo de unos compañeros de pega y me da rabia. no son estrictamente relevantes para esta anécdota, pero que en su momento fueron bastante desagradables, echaron más leña al fuego. En su mayor parte, corrí para ponerme a cubierto, mantuve la cabeza gacha y salí para llevarme todo el crédito cuando acabó el ruido. Así que debería haberme quedado sentado disfrutando de la relativa paz que me garantizaba el puesto que tanto me había costado. Una batería de artillería en retaguardia muy lejos de la línea del frente sin problemas disciplinarios dignos de mención. Pero, como era de esperar, no pude dejar las cosas tranquilas. Llevábamos unos 8 meses de campaña en Slockenberg, lo que sería como medio año local, metidos en el hemisferio sur del continente oriental principal, cuando las nieves del invierno dieron paso a una primavera clemente y perfumada. Mala suerte para los valhalianos, que soportaban su decepción con el estoicismo que esperaba de ellos, pero fantástico para mí. Como cabía esperar, pasamos la primavera y el cálido verano sobre el que los mundos vacacionales basan toda su economía, lanzando bombas en la distancia. Ok, la wea rara. Con la seguridad de saber que estábamos trabajando para el emperador sin ninguno de los desagradables inconvenientes que se dan cuando el enemigo puede devolverte el fuego. Para ser sincero, ni siquiera estaba seguro de quién era el enemigo. Como de costumbre, solamente había echado la más breve de las ojeadas a las tablillas de información antes de volver mi atención a asuntos más inmediatos, como conseguir el mejor alojamiento para mí y unos cuantos colegas.
Como mi instinto en ese aspecto seguía tan aguzado como siempre, conseguí instalarme en un hotel de gran clase en un pueblo cercano, junto a los oficiales del Estado Mayor, la mayoría de los cuales aún me detestaban cordialmente, pero no estaban dispuestos a renunciar a una cama blanda y a una bodega llena de amasec madurado en barrica. Yo tampoco les tenía un gran aprecio, pero me gustaba poder echarles un ojo sin demasiado esfuerzo. Naturalmente, me aseguré de que el coronel Mostru tuviera la mejor suite, y elegí para mí una más modesta, que cuadraba mejor con mi inmerecida reputación y tenía la ventaja añadida de contar con un par de ventanales que me permitirían un acceso a la calle fácil y reservado a través de un jardincillo al que solamente daba el apartamento del dueño del hotel. Este no iba a cuestionar nada de lo que hiciera un comisario, y con el indispensable Jürgen, mi fiel y hediondo auxiliar, acampando en la Sobre todo hediondo. sala, seguro que nadie iba a entrar y descubrir que yo tenía compañía o que había salido a divertirme en las muchas casas de entretenimiento discreto que la localidad ofrecía. En resumen, lo tenía todo resuelto, así que a medida de que avanzaba el verano era solo cuestión de tiempo de que empezara a aburrirme. Ese es tu problema, Kane. Toren Divas, el joven teniente que era lo más parecido a un amigo que yo tenía en la batería y sin duda el único miembro que se atrevería a emplear la forma familiar de mi apellido, inclinó su copa y dejó que el líquido ámbar le cayera por la garganta gimiendo de satisfacción. Oh, No te va a quedarte en la retaguardia. Un hombre como tú necesita algo más desafiante. Palpó en busca de la botella, la encontró vacía y miró alrededor con la esperanza de encontrar otra. Ahora mismo ya tengo suficiente desafío con esa racha ganadora tuya, respondí, esperando farolearle para que volviera a doblar su apuesta. Lo mejor que podía tener en las manos era un par de inquisidores, y yo solamente necesitaba un emperador más para llevarme el bote, pero no mordía el anzuelo. Te vas a volver loco, continuó él. Necesitas algo de excitación. Bueno, eso era cierto, pero no como no, vaya a mojar el churro y se te va a caer. él quería Vaya a pegar sida espacial. decir. Él había estado en Desolatia y me había visto enfrentarme a un enjambre de tiránidos solamente con la espada sierra cegando mi camino para salvar el miserable pellejo de Jürgen por puro accidente, y había comprado al completo la leyenda de Caín el héroe. Su idea de excitación era estar en un lugar donde gente, alienígenas o monstruosidades nacidas de la disformidad quisieran matarte de la manera más horrible posible. La mía era encontrar un antro de juego donde la casa no pusiera límite o alguna señorita bien dotada con una debilidad por los hombres en uniforme y acceso al crédito de su padre. Y en los últimos meses casi me había quedado sin ambos en las proximidades, por no mencionar otras instalaciones recreacionales de un carácter menos salubre. Por lo tanto, asentí, consciente de que tenía que hacer honor a mi personaje público. Bueno, el enemigo está a leguas de distancia, dije, intentando sonar triste. ¿Qué se puede hacer? Salir e ir a buscarlos, respondió él. Quizás fuera el amasec, quizás fuera el momento de la noche cuando te pones a hablar de mierda solo porque sí, pero la razón por la que fuera me encontré siguiendo el tema. Ojalá fuera tan fácil, dije sin ninguna sinceridad, porque entonces tendría... Tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero. Ho-Bass Cheer X100, Kuro, ahí va mi almuerzo del fin de semana, toco pan y agua. Muchas gracias, Jodas. A pesar de que te odio un poco porque ha aumentado el tiempo. Ha aumentado más el tiempo. Siento que llevo siglos aquí. Esto no se detiene. Por 4 minutos, por pinches 4 minutos. Es que el tiempo en stream no es el mismo. Digo, el tiempo de que le queda al extensible no es el mismo que el tiempo que llevamos transmitiendo. Ay, ¿esto tendrá final? Señor, si logras escuchar mi plegaria, ponle fin a mi sufrimiento. Solo pido eso. Ponle final a lo que yo llamo existencia. Si lo hiciste con otros, ¿por qué no conmigo? que dispararme a mí mismo por desertar. Divas se rió con ese chiste malo. No si lo hicieras oficial, repuso él. Había algo en su voz que sonaba muy serio, a pesar del cuidado preternatural inducido Tengo que decir que me gustan mucho las artes que ocupa Pablo Astudillo para sus videos.
por el amasec con el que formaba las palabras. Si en ese momento lo hubiera rechazado con unas risas, las cosas habrían acabado de un modo diferente. Un par de jóvenes soldados entusiastas no hubieran muerto. Slaukenberg podría haber caído ante las fuerzas del caos y yo seguro que no habría acabado huyendo aterrorizado de otro puñado más de psicópatas decididos a matarme. Pero, como de costumbre, la curiosidad me pudo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Déjame que lo entienda. El coronel Mostrú me miró entrecerrando sus ojos azul hielo donde se reflejaba una evidente desconfianza. Él nunca había acabado de creerse del todo la historia de Desolatia, y aunque por lo general me concedía el beneficio de la duda, nunca podía olvidarse completamente de la instintiva No invoquen a Jano, va a llegar Jano y me va a mandar a la mierda. Va a hacer que esta weá sea eterna. antipatía que la mayoría de los oficiales de la guardia sentían hacia los miembros del comisariado. ¿Quieres dirigir una misión de reconocimiento hacia las líneas enemigas? No dirigir exactamente, repuse yo, más bien acompañar, No, Darfox, dijiste su nombre 3 veces, lo vas a invocar. ver cómo les va a los observadores avanzados. Parece que les va muy bien, replicó Mostrú, y su aliento formaba nubecillas de vapor al hablar. Como de costumbre, tenía el aire acondicionado en su despacho tan fuerte que se podría conservar a un grox. Como me esperaba, dije con labia. Pero estoy seguro de que tú has visto los últimos informes de inteligencia, que era más de lo que había hecho yo, hasta que mi conversación con Divas me había hecho pensar en ellos. Algo peculiar parece estar pasando entre las fuerzas enemigas. Claro que sí. El Su voz weón contenía un leve le metió a una chiva para sacarle verdad. rastro de aspereza. Son adoradores del caos. Casi esperé que escupiera. Nada de lo que hacen tiene sentido. Claro que no, repuse. Pero si no echo una mirada, me dará la sensación de no estar cumpliendo con mi obligación. Aunque no tenía ninguna intención de ir cerca de la línea de batalla, sí que estaba ligeramente intrigado por los informes que había hojeado. Los traidores parecían estar luchando entre ellos en varios lugares, e incluso no prestaban ninguna atención a las fuerzas imperiales a no ser que éstas intervinieran. No sabía ni me importaba el porqué más de lo que sabía o le importaba a Mostrú. Cuanto más daños hicieran entre ellos, más me gustaba. No, no Pero es daba la bueno. excusa perfecta para requisar algún transporte e ir a echar un ojo a las posibilidades recreativas de alguna de las ciudades cercanas. Mostrú se encogió de hombros. Bueno, haz lo que te plazca, repuso. Es tu funeral. Así que más tarde, esa misma mañana, me encontré en el aparcamiento de vehículos El Joker ya me has destrozado. Mira, mi pobre muchacho. observando a un par de jóvenes artilleros llamados Grear y Mulens cargar su equipo en la parte trasera de un salamander. Jürgen, al que había nombrado mi conductor, miró hacia un cielo casi sin nubes, con la camisa arremangada como de costumbre y un leve brillo de sudor recorriendo su interesante colección de enfermedades de la piel. Aunque estábamos al aire libre y él no estaba sudando ni mucho menos como lo hacía el día en que los conocimos en los requemados desiertos de Ay. Desolatia, me mantuve a barlovento de su ubicación por pura costumbre. El olor Sigue corporal oliendo de mal. Jürgen era bastante espectacular, y aunque nuestro tiempo juntos me había inmunizado más o menos a él, no tenía sentido correr riesgos. Físicamente era mucho menos impresionante que su olor, y parecía como si alguien hubiera comenzado a moldear una figura humana con barro, pero se hubiera aburrido antes de terminarla. No tenía la armería mejor amueblada, ni mucho menos, pero compensaba su falta de intelecto con una aproximación literal al cumplimiento de las órdenes y una aceptación sin preguntas, hasta de las partes más mutuamente contradictorias de la Eres un imbécil, solo eso. doctrina imperial, que hubiera hecho famoso al más devoto de los eclesiarcas. En este momento miró unas volutas de nubes en el horizonte y meneó la cabeza. El tiempo no tardará en cambiar. A mí me parece bueno, repuse. Supongo que debería haberle escuchado, pero me crié en un enjambre y nunca he acabado de cogerle el tranquilillo a vivir en un entorno que no puedes ajustar. Además, llevaba semanas haciendo calor y sin llover. Jürgen se encogió de hombros. Sea la voluntad del emperador, repuso él, y encendió el motor. Esa mañana en particular, la voluntad del emperador quiso que las nubes fueran aumentando continuamente, lo que hizo que el sol se fuera atenuando poco a poco y se llevara una brisa que lentamente fue arrebatando lo que quedaba de su calor. El cielo se fue oscureciendo de un modo casi imperceptible mientras traqueteábamos por la carretera, a buena velocidad, hacia el pueblo más cercano, y no me sorprendió demasiado notar las primeras gotas húmedas sobre la piel cuando aún nos quedaba un rato para llegar a nuestro destino. ¿Cuánto queda?,
Pregunté a Jürgen y deseé haber tomado una quimera en lugar del salamander. El ruido de la cabina hubiera sido ensordecedor, pero al menos nos hubiera recordado de la lluvia. Al 10 o menos. 12 leguas, respondió él, al parecer impertérrito ante el cambio del tiempo. 15 hasta el punto de observación. No había tenido la intención de acompañar a Greer o a Mullens todo el camino hasta el puesto de observación avanzado, pero estábamos lo suficientemente cerca de la civilización para que el cuarto de hora, o así de una leve incomodidad que se avecinaba, pareciera soportable. Bien, repuse, y me volví hacia los artilleros con una sonrisa de ánimo. Estarán allí enseguida. ¿Y tú, señor? Preguntó Mullens, alzando la mirada de su mira telescópica. Era la primera vez que les hacía saber que no planeaba ir a comprobar el puesto de observación. Toda la batería de artillería necesita de sus observadores avanzados, pero es una tarea dura y desagradecida, y un imán para cada soldado enemigo en el área si se dan cuenta que estás ahí. Ya, Sonreí sí. de nuevo, la sonrisa cálida y confiada del héroe que esperaban que yo fuera. La sonrisa del conche su madre. Iré mirando por ahí para ver si es que anda el enemigo, respondí. Seguro que no necesitan tenerme ahí en medio molestando. Eso era simplemente mi estilo, hacer sentir a la tropa que tenían mi total confianza. Por experiencia sé que una palmada en la espalda normalmente funciona mejor que una pistola en la cabeza, y si no, siempre les puedes pegar un tiro después. Greer asintió, mientras el pecho se le hinchaba visiblemente. «Puede contar con nosotros, señor», afirmó, radiando entusiasmo. «Estoy seguro», repuse. Luego me alcé para mirar otra vez por encima del borde del cubículo del conductor. «Jürgen, ¿por qué estamos parando?» «Un bloqueo», contestó. Las palmas de las manos comenzaron a picarme como suelen hacer cuando algo no parece del todo bien, pero no Oh, no. Miembros del caos. sé precisar por qué. «Catachanes, por el aspecto». «No pueden ser ellos», dije. Miré hacia adelante. Un escuadrón de soldados estaba abriendo en abanico en la carretera con rifles láser en un ristre. Jürgen tenía razón. A esa distancia sí parecían tener la complexión muy musculosa que distinguía a los habitantes de ese invernadero infernal, pero había algo en la manera en que se movían que hizo que sonaran las alarmas en mi cabeza. Y además, todos están asignados a la región ecuatorial. «Entonces, ¿quiénes son?», preguntó Jürgen. «Buena pregunta, no nos quedaremos aquí para averiguarlo. No hizo falta ninguna otra orden». Jürgen cortó el impulso de la oruga izquierda y el salamander giró en redondo para quedar de cara al camino por el que habíamos llegado. Jürgen es un conche su madre épico. Yo creo que, weón, es un toreto. Greer y Mullens cayeron al suelo del compartimiento de la tripulación cogidos por sorpresa por la violenta maniobra. Más acostumbrado al robusto estilo de conducción de Jürgen, yo me había agarrado de la montura del arma para equilibrarme. Unos cuantos rayos láser pasaron por encima de nuestras cabezas cuando los emboscadores se dieron cuenta de que nos escapábamos, seguido por unas maldiciones apenas coherentes. «Por la sangre del emperador», giré el volter pesado en redondo y lancé una andanada de proyectiles mal apuntados a nuestros perseguidores. Greer y Mullens me miraron boquiabiertos, claramente anonadados al ver al héroe de leyenda tomar vida, y así siguieron hasta que agarré a Greer y le hice reemplazarme en el arma. «¡Sigue disparando!», le ordené, satisfecho al ver que al menos le había dado a un par y retrocediendo a la seguridad del blindaje. Eso requería una excusa, así que cogí el micrófono de comunicador. «Caín, Amando, tenemos hostiles en la carretera del bosque, coordenadas...». Cogí la tablilla de mapas que me pasaba al servicial Mullens y las indiqué. «Fuerzas estimadas en no más de un pelotón». «Hay más por delante», me cortó Jürgen, servicial. «Mando, un segundo». Miré cautelosamente por encima del compartimiento de la tripulación. Otra escuadra había surgido entre los árboles que Conche tu flanqueaban madre, la lo carretera, rodean. y luego otra. Y otra. Calculé unos 50 hombres como mínimo, quizás más repartidos por la autopista y yendo a esconderse al otro lado. «Digamos que es toda una compañía, posiblemente un avance completo». «Confirmando esto, comisario», la voz de Monstru tan tranquila como siempre. «Fijando objetivo, fuego en 2». «¿Qué?». Pero la conexión se había acabado. Solamente teníamos una oportunidad. «¡Jürgen, sácanos de la carretera!». «Sí, señor». El salamander de nuevo giró violentamente mientras los rayos láser rebotaban contra todo el blindaje, lo que nos lanzaba de aquí para allá como patos mareados. El viaje comenzó a ser una sucesión de bandazos nauseosos cuando el liso roco cemento de la autopista pasó a ser una pista forestal llena de baches. Las ráfagas de rayos fueron disminuyendo a medida que ganábamos terreno a nuestros perseguidores, a todos menos a unos pocos que continuaban picoteando el blindaje frontal con muy poco efecto. Me arriesgué a echar otra ojeada por encima del blindaje y vi un pequeño grupo de hombres desperdigándose ante nosotros. Un par de ellos no fueron lo suficientemente rápidos y el salamander se sacudió de nuevo mientras se olía un crujido vomitivo y se alzaba un hedor de podredumbre que hacía Ay, no, son de Nurgle. que el olor corporal de Jürgen fuera como un jardín de flores.
¿Quiénes son estos tipos?, preguntó Mullens, mientras cogía el rifle láser y lanzaba unas cuantas ráfagas tras ellos para estar seguros. ¿Te atreves a adivinarlo?, le sugerí, y cogí la espada sierra cuando uno de los soldados enemigos comenzó a clavar sus garras para subir a bordo. A pesar de todo lo que había visto en mi carrera hasta ese momento, aún me impresionó. El rostro estaba blando por las infecciones, el pus le supuraba por las llagas abiertas y tenía los miembros hinchados y artríticos. Pero eso no le impedía tener una fuerza sobrehumana. Incluso un orco se hubiera pensado 2 veces antes de intentar abordar un vehículo que se movía a nuestra velocidad. Con un grito incoherente que, por suerte, los 2 artilleros tomaron como un heroico grito de guerra, blandí el arma zumbante, dibujando un corto arco que separó la cabeza del soldado de su cuerpo. Una fuente de inmundicia le salió a chorro mientras caía, por suerte hacia el lado contrario del salamander, y el hedor nos provocó náuseas y vómitos. En lo que tardé en parpadear para aclararme los ojos, pude oír los primeros silbidos de las bombas que se acercaban. El rugido de la cortina de fuego que detonó a nuestra espalda fue casi ensordecedor. Astillas de madera de los árboles destrozados me salpicaron en la armadura y pincharon mis mejillas mientras me agachaba para cubrirme. Jürgen siguió haciéndonos avanzar a buen paso, adentrándonos en el refugio del bosque, y el ruido fue disminuyendo gradualmente. Greer y Mullens miraban hacia atrás, a los destellos de humo, como unos niños ante un castillo de fuegos artificiales. Pero supongo que siendo observadores avanzados estarían acostumbrados a estar al lado receptor de uno de nuestros ataques. Para mí era una experiencia nueva, una que no deseaba volver a repetir. Puto cobarde de mierda. ¿Qué hacemos ahora, comisario?, preguntó Jürgen mientras reducía la velocidad a la que nos jugábamos al menos la vida, conforme el ruido se iba perdiendo a nuestra espalda. Me encogí de hombros considerando nuestras opciones. Bueno, no podemos regresar, respondí. La carretera estará impracticable después de esto. Una rápida conversación por el comunicador fue suficiente para confirmar mi suposición. Todo había quedado tan machacado que el cuartel general del regimiento se había obligado a enviar patrullas a pie para confirmar que el enemigo había sido neutralizado. Miré de nuevo la tablilla del mapa. El bosque parecía terriblemente grande una vez dentro, y la lluvia empezaba a caer con fuerza. Se acumulaban las ramas sobre nosotros y dejaban caer grandes gotas frías sobre las partes expuestas de la piel. Me estremecí. Lo que Me estremezco, compadre. no entiendo es qué estaban haciendo aquí, comentó Greer. No había nada de importancia estratégica en esta área. En esta área no hay nada en absoluto, corregí yo, hipnotizado por el mapa. Excepto árboles. Una línea fina era seguramente el camino forestal en el que nos encontrábamos. Me incliné hacia adelante para mostrárselo a Jürgen. Calculo que estamos por aquí, concluí. Él asintió. Eso parece, señor. Encendió los faros. El retorcido camino se hizo mucho más claro, pero los árboles que nos rodeaban se alzaban de repente más oscuros y amenazantes. Recorrí la línea con el pulgar. Sí, lo es, informé. Acabará dando a la carretera norte. Pero este iba a ser un trayecto largo y arduo. Por un momento consideré la idea de regresar por donde habíamos ido y probar suerte con la autopista destrozada, pero eso no era realmente factible. La suspensión del salamander se destrozaría al poco rato, y seguro que había supervivientes enemigos acechando por los bosques. Seguir adelante era la única opción razonable. 4 horas después, helado, cansado, hambriento y seriamente cabreado, estaba comenzando a pensar que abrirnos camino luchando contra un puñado de bolsas de pus andantes no hubiera sido tan malo. Ahora, pues, cobarde de mierda. Saco wea. Probablemente ya habríamos conectado con la primera de nuestras patrullas de reconocimiento y estaríamos regresando a la batería en un bonito y agradable quimera. ¿Qué es esto? Greer apuntaba hacia la derecha entre los árboles. ¿Qué es qué? Aparté el flequillo de gotas de agua de la visera de mi gorra y seguí la dirección de su dedo con la mirada. Me ha parecido ver algo. Sombras y árboles continuaban pasando junto al salamander. ¿Qué exactamente?, pregunté tratando de no hablarle mal. No sé, pues tremendo observador estaba resultando ser. ¡Allí!, señaló de nuevo, y esta vez lo vi por mí mismo. Un destello de luz parpadeando entre los árboles. ¡Civilización!, exclamé. ¡Alabado sea el emperador! No había duda de que la luz era artificial, un resplandor fuerte y cálido. No hay nada en el mapa, señor, dijo Jürgen. Apagó los faros y nos detuvo. Miré la plantilla de la tablilla que brillaba suavemente. Casi estamos en la autopista, concluí. Podría ser una granja o algo así. Pero no hay mucha tierra cultivable por aquí, ¿no cree, señor?, preguntó Mullens. Me encogí de hombros. Entonces, trabajadores forestales. Realmente no me importaba. La luz prometía calor, comida y quizá la oportunidad de salir de la lluvia. Con eso me bastaba. Excepto por una vocecita de alerta susurrándome en la cabeza. Iremos andando, decidí. Si son hostiles, todavía no habrán oído el motor. Haremos un reconocimiento antes de proceder. ¿Alguna pregunta?
Ninguno tenía ninguna, así que bajamos del vehículo. Los 3 artilleros llevaban rifles láser mientras que yo aflojé mi fiable espada sierra en su vaina. El barro y el mantillo del suelo nos llegaban hasta los tobillos y avanzábamos chapoteando. Ordené meternos entre los árboles para ir directamente hacia la luz, evitando la curva del camino. Ya, Ahí se nos hizo piola. más fácil caminar, una alfombra de marga y hojas caídas Pero es que este conchito me da rabia porque es una huevonao. amortiguaba nuestros pasos y el espeso entrecruzado de ramas en lo alto frenaba la mayor parte de la lluvia mientras avanzábamos sigilosamente entre los sombríos troncos. Una línea de oscuridad más densa comenzó a formarse entre los árboles, iluminada desde atrás por el creciente resplandor. «Es un muro», dijo Mullens. Claro que lo habían hecho observador, pensé, a este no se le escapaba nada. Alcé una cautelosa mano hacia el muro. Viejo, hecho de piedra, lleno de musgo, unas 2 veces mi altura. Estaba a punto de soltarle algo sarcástico a Mullens sobre su capacidad de afirmar lo evidente cuando oímos un grito. Era la voz de una mujer, fuerte y aguda, cortando el sudario de tinieblas que nos envolvía. ¡Por aquí! Mullens salió corriendo como una rata asustada y el resto le seguimos. Saqué la pistola láser e intenté parecer que lideraba heroicamente la carga mientras al mismo tiempo mantenía al resto del grupo entre el peligro potencial y yo. Algo corría ruidosamente hacia nosotros sobre el suelo del bosque. Apunté hacia allí y el índice se me tensó instintivamente. ¡Maldita sea! Contuve el fuego mientras veía acercarse una forma que acabó ser una mujer joven, con la ropa rasgada y embarrada, que de repente me encontré aferrada al cuello. ¡Ayúdame!, gritó como la heroína de un holodrama pastelón. Más fácil decirlo que hacerlo, con unos buenos 50 kilos de belleza femenina tratando de asfixiarme. A pesar del barro, la suciedad y la oscuridad, la encontré extraordinariamente atractiva, y el aroma de su pelo era embriagador. En ese momento lo atribuí a la falta de oxígeno. ¡Será un placer!, grazné ronco cuando finalmente conseguí desenroscármela del cuello. ¡Si tan solo pudieras! ¡Ya vienen!, gritó ella, removiéndose entre mis brazos como una bailarina del centro de una ciudad enjambre. En otras circunstancias hubiera disfrutado de esa experiencia, pero hay un momento y un lugar para cada cosa y ese no era ni el uno ni el otro. ¿Quién es usted, señorita? Al menos Jürgen estaba prestando atención. Greer y Mullens se habían quedado mirando como si nunca hubieran visto a una chica guapa quedarse sin vestido. Quizás ellos no salían mucho. Son vírgenes. Son Virgo, po. ¡Ellos!, señaló por donde había llegado, y donde alguna otra cosa se abría paso entre la maleza. El hedor que le predecía fue suficiente para confirmar la presencia de al menos uno de los soldados del caos que nos habíamos encontrado antes. Y hay un chingo. Aunque creo que esto fue generado con IA. Creo. No estoy seguro. Tal vez. Pero como son deformes es difícil saberlo. Probablemente no haya sido generado por IA, pero es difícil. Me la saqué de encima como a un perrito. Alcé la mano y disparé. El crujido del proyectil láser rompió el hechizo. Greer y Mullens alzaron sus rifles láser y me imitaron. Jürgen apuntaba con más cuidado y lentitud. Algo chilló en la oscuridad y apareció de golpe en el sotobosque que nos rodeaba. Un humeante cráter se le había abierto en el costado izquierdo, una herida mortal para cualquier hombre normal, pero él seguía avanzando. Jürgen disparó una vez y le voló la cabeza. El soldado enemigo cayó en medio de una lluvia de líquido pútrido. ¡Señor! ¡Hay otro! Greer disparó de nuevo y un matorral cercano comenzó a arder. En la repentina luz se vio claramente el soldado enemigo corriendo hacia nosotros con una sucia espada de combate en la mano. Jürgen y yo disparamos La Red Gamer. simultáneamente y lo hicimos pedazos antes de que pudiera acercarse. ¿Ese es el último?, pregunté a la chica. Esta asintió, temblando de alivio, y se desplomó sobre mí. De nuevo encontré la sensación curiosamente desconcertante, y con un arranque de voluntad me la quité de encima de nuevo. Mullens, ayúdala. Este se acercó sonriendo como un idiota y le pasé a la chica. Mientras lo hacía, una curiosa expresión cruzó el rostro de la joven, así como de sorpresa, antes de desvanecerse decorosamente sobre los brazos de Mullens. Me da mala espina la tipa. ¿Algún movimiento por ahí afuera?, pregunté, acercándome a Jürgen. Se fue volviendo lentamente, apuntando con su rifle láser y barriendo el perímetro de luz. Aunque en el apogeo de la lucha la luz había sido bienvenida, en ese momento resultaba un estorbo que destruía nuestra visión nocturna y dejaba invisible todo lo que quedaba fuera de ella. «Creo que aún puedo oír movimiento», dijo Jürgen. Escuché atentamente y capté un leve roce de pies moviéndose sobre el Dedrius forestal. «Varios individuos», concordé. «Allí hacia la carretera. Casi en el sentido opuesto en el que había aparecido nuestra invitada y sus perseguidores». «¡Comisario! ¡Mire!». Greer consiguió apartar sus envidiosos ojos de Mullens el tiempo suficiente para señalar. Unas luces parpadeantes se movían entre los árboles hacia nosotros. Apuntó con su rifle. «No dispares», dije. Quien estuviera ahí se movía demasiado deprisa para estar tratando de pillarnos por sorpresa. De todas formas mantuve la pistola en alto.
¿Podría ser? ¿Hola? Una cálida voz de contralto flotó sobre la oscuridad inconfundiblemente femenina. Una tensión de la que ni siquiera había sido consciente me abandonó. Incluso sin saber de quién se trataba, sentí como si hubiera alguien en quien podía confiar. ¡Por aquí! Me encontré gritando involuntariamente. Las luces se bamboleaban en nuestra dirección, atraídas por el resplandor del fuego que disminuía gradualmente, y enseguida vimos que eran luminarias llevadas a mano. Aparecieron media docena de chicas, vestidas como la que se aferraba a Mullens, pero sin el barro o los desgarrones. Al igual que ella, parecían tener menos de 20 años. Todas, excepto una. Esta se adelantó del grupo. Era casi una cabeza más alta que las demás, y la capucha bajada sobre la capa dejaba ver un largo cabello muy negro. Sus ojos eran de sorprendente color esmeralda, los labios carnosos y redondeados dejaban ver unos dientes blancos perfectos al retraerse en una sonrisa. Me tendió la mano. Incluso antes de que hablara supe que la voz que había oído era la suya. Soy Me da Emily Dubois. mucha mala ¿Y espina. tú eres? Caiaphas Kane, comisario imperial con la 12ª artillería de campo de Valhalla, a su servicio. Le hice una reverencia formal. Ella sonrió de nuevo y por primera vez en esa noche me sentí cálido y cómodo. Encantada de conocerle, comisario. Me da mala Su voz me espina. cosquilleaba la columna. Oírla era como bañarse en chocolate. Me parece que tenemos una gran deuda contigo. Quiere que te cosquillen los huevos, ¿no? Sus ojos fueron pasando de los cadáveres de los traidores hasta la chica que parecía pegada a Mullens. ¿Cristabel está bien? Un tanto asustada, seguramente, contesté. Quizá algunos arañazos sin importancia. Nada que un baño caliente no pueda arreglar. Las palabras fueron acompañadas de una imagen mental, inesperada y muy vívida, de Cristabel deleitándose en una bañera de agua caliente. La borré a la fuerza e hice que mis pensamientos volvieran a las necesidades del presente. Emily me miraba con cierta diversión, con una ceja alzada como si pudiera leerme el pensamiento. Tenemos que volver dentro lo antes posible, dijo. Me pregunto si a tu hombre no le importará ayudarnos a llevarla. Claro que no, respondí. A juzgar por la expresión de Mullens había hecho falta una palanca para separarlos. Así que acompañamos a las Pinche mujeres a Mullers. su casa, que resultó ser una mansión grande y laberíntica, asegurada por su propio terreno. Una placa en la verja de entrada anunciaba que era la Academia de Santa Trinia para las hijas de la nobleza, lo que explicaba muchas cosas. Vi aliviado que, a partir de ese punto, el camino forestal estaba pavimentado, lo que aceleraría nuestro viaje considerablemente, una vez volviéramos a ponernos en marcha. Pero, claro, Emily no quería ni oír hablar de eso. Tienen que quedarse, al menos hasta mañana por la mañana, Esto huele muy mal, conche mi madre. insistió. Y no es por ya saben quién, pero huele mal. Ya nos hallábamos en la sala principal que estaba calentada por un gran fuego. Esperaba que los valhalianos se sintieran muy incómodos, pero no pareció importarles mientras se sentaban ante la pulida mesa de madera para comer con las alumnas. Durante la cena fuimos sin duda el centro de atención. Greer fue rodeado por un pequeño grupo de Sí, tiene el olor a Smegma de Slanish. admiradoras que no paraban de soltar risitas y exclamaban admiración mientras él exageraba las aventuras del día. Aunque me representaba como el héroe principal del cuento, se pintaba como un segundón con mucho crédito. Mullens se había quedado muy apagado desde que le había despegado Cristabel para llevarla a la enfermería, pero se animó en cuanto ella reapareció, parlanchina y animada. Se sentó en sus rodillas mientras él comía, y los dos quedaron mirándose a los ojos. Me encontré pensando que iba a tener problemas para hacerle volver al Salamander por la mañana. Incluso con Jürgen estaba coqueteando descaradamente, lo que me pareció realmente bizarro. Ay, esto está en Slaanesh. La única mujer que había conocido con un interés romántico en él había sido un ogrete fuera de servicio, que en ese momento estaba borracha. Jürgen picoteaba de su comida, nervioso, respondiendo lo mejor que podía, pero era evidente que se sentía como un pez fuera del agua. ¿Está bien el Grox?, preguntó Emily a mi lado. El protocolo exigía que me sentara junto con ella en la mesa principal. Está bien, respondí. En verdad era excelente, el más tierno que había probado nunca, ligeramente cocido en una salsa de samek que estaba para morirse. No, pero, ay, miren. Lo que casi hice, claro, pero me estoy adelantando en la historia. Ella me sonrió deslumbrantemente al oír mi aceptación, y de nuevo noté mis sentidos abrumados por su cercanía. El sonido de su voz era como una caricia de seda, suave y delicada, al igual que la tela de su vestido, del mismo tono verde que sus ojos embrujadores, que dibujaba las curvas de su cuerpo de un modo que desbordaba mi imaginación. Y ella lo sabía, la descarada. Cuando se inclinó para coger los condimentos, rozó levemente mi brazo con el suyo, y un rayo de deseo me dejó Esto sí debe ser ya, miren.
sin aire en los pulmones. Me alegro que te guste, dijo ella, con una voz cargada de travesura. Creo que aquí encontrarás muchas cosas Ay, de las que no. disfrutar. Estoy seguro, repuse. Después de cenar, la Manito, compañía se separó. no. Emily me invitó a subir a sus aposentos privados y me prometió organizar acomodo para los artilleros, aunque por lo que parecía Greer y Mullens Te van a deshidratar desde la pija, hermano. No, corre. las habían arreglado muy bien ellos solos. Mientras Emily fue a hacer lo que sea que hacen las directoras de escuela para cerrar por la noche, me encontré a Jürgen en el vestíbulo y los separé de su risueña escolta. «Jürgen», le ordené, «vuelve al Salamander, comunícate con el cuartel y dale nuestras coordenadas. Todo es muy agradable, pero...» «Sé a qué te refieres, señor», asintió, y el alivio se le reflejó claramente en los ojos. «El modo en que se comportan los chicos...» «Se comportan más o menos como siempre hacen los soldados cuando hay mujeres», repuse. Él asintió. «Solo que un poco más...», vaciló. «Había empezado a pensar que también te habían pillado a ti, señor». «Bueno, pues casi», pero mi paranoia innata no me había defraudado. Si es demasiado bueno para ser verdad, entonces Porque no es probablemente real. no es verdad, como mi viejo tutor solía decir. Y aunque no estaba seguro de qué estaba pasando exactamente ahí, sabía que algo no estaba del todo bien. Solo esperaba que pudiera seguir acordándome de eso cuando estuviera con Emily. Naturalmente debería haberme estado preguntando por qué a Jürgen no le afectaba como al resto de nosotros, pero ese detalle se me iba a seguir escapando durante una década o más. Aunque había leído Un antipsíquico. el manual, nunca me había encontrado con un psíquico, y menos aún con una nulidad. «No se preocupen, chicas», tranquilizó a su club de fans, «volverá enseguida». Jürgen me lanzó una mirada agradecida y desapareció. «Caiaphas, ahí estás». Emily apareció de lo alto de la escalera. Me preguntaba qué te habría pasado. Lo mismo digo. Puse en marcha mi encanto con la facilidad de la práctica y fui a unirme a ella. Aunque me dije que estaba subiendo las escaleras por voluntad propia, algo me empujaba hacia ella, algo que parecía aumentar y que acallaba mis sentidos cuanto más me acercaba. Ella se acomodó a mi brazo y cruzamos un amplio ¿Quién les va a pegar el SIDA espacial y el herpes galáctico? pasillo hasta sus aposentos. No tengo ningún recuerdo de entrar, pero me encontré en un elegante dormitorio que olía levemente a algún perfume embriagador. Jürgen inmune al contacto femenino. Es un seguidor de Junleo. Allí donde mirara había suaves colores pastel, telas vaporosas y obras de arte del erotismo más fragante. En mis tiempos había visto bastante de eso, debo confesar, pero la atmósfera de indulgencia sensual de esa habitación era algo que no hubiera podido imaginar. Emily se sentó en la cama, amplia y acogedora, y tiró de mí hacia ella. Cuando nuestros labios se tocaron, su aliento era dulce como un ligero sabor a ese perfume extraño y sensual. «Sabía que eras uno de los nuestros cuando sentí tu presencia en el bosque», susurró. Intenté entender sus palabras, pero la pura necesidad física que emanaba de ella me aceleraba la sangre. «¿Sentiste?», mascullé, acercándola más. Ella asintió y comenzó a besarme el cuello. «Podía notar el sabor de tu alma», susurró, «de igual a igual». La vocecilla en mi cabeza ya estaba gritando, gritando que algo no iba bien, gritándome preguntas que algo intentaba reprimir. Me di cuenta de que ese algo estaba fuera de mí, tratando de colarse en mi interior. ¿Por qué estaban ahí afuera?, pregunté, y de repente la respuesta se iluminó en mi cabeza. Cazando. Cristabiel había sido el cebo. La voz de Emily resonó en silencio en mi cabeza, atrayendo a esa escoria de nurgletes. Pero entonces apareciste tú. Mucho mejor. ¿Mejor para qué?, mascullé. Me sentía como en uno de esos sueños en los que sabes que estás dormido e intentas desesperadamente despertarte. Su voz bailaba en mi cabeza como carriñones de viento riéndose. Aquello que despierta viene esta noche, pero no a por ti. En alguna parte del mundo Ay, físico nuestros no. cuerpos se movían juntos, acariciándose, tentándose, teniendo un hechizo de placer físico que supe, con un repentino pánico, que estaban atrapándome hasta el alma. Su voz incorpórea rió de nuevo. «Déjate llevar, Caiaphas. Slanesh sin duda te ha tocado el alma antes de ahora. Solamente vives para ti. Eres suyo, lo sepas o no». «¡Santo emperador!». Esa fue la primera vez que oí el nombre de uno de los poderes del caos, mucho antes de que mis actividades posteriores como chico de recado de la Inquisición, ocasional y muy reticente, hicieran que me resultaran muy familiares. Pero incluso entonces pudo ver que a lo que me enfrentaba era un monstruo más allá de toda medida.
Quizás hubiera sido egoísta y autoindulgente, y lo sigo siendo si les soy sincero, pero si tengo alguna cualidad que me supere a estas otras es mi voluntad de supervivencia. Darme Cobardía. cuenta de a qué me enfrentaba y a las consecuencias si es que fracasaba, me despabiló como un jarro de agua fría. Volví a ser el de siempre, como un hombre ahogándose que busca aire, y me encontré a Emily mirando consternada. «¡Te has liberado!», exclamó, como una niña petulante a la que se le niega el dulce. Ahora que sabía que era una psíquica podía notar los hilillos que intentaban enzarzarse en mi mente de nuevo. Fui a por la pistola que me colgaba del cinturón con la desesperación haciéndome temblar los dedos. «Lo siento», le dije. «Prefiero las rubias». Y le disparé. Ella me miró por un momento con un atónito enfado, antes de que la luz se apagara en sus ojos y partiera a unirse con lo que fuera que adoraba en el infierno. A medida que me iba aclarando la cabeza, empecé a oír un nuevo ruido. Un cántico rítmico resonaba por todo el edificio. No estaba seguro de qué significaba, pero el cosquilleo en las palmas de las manos me dijo que las cosas se iban a poner Ay, mucho no, más feas. hermanito. Y así fue. Mientras trastabillaba escaleras abajo hacia el vestíbulo de entrada, el sonido creció en intensidad. Apreté la pistola en mi mano pegajosa de sudor y con mucha cautela, y abrí un poco la puerta de la sala grande. Y deseé no haberlo hecho. Todas las chicas de la escuela estaban allí, junto con lo que quedaba de Greer y Mullens. Aún estaban vivos, si es que eso era vivir, y un rictus sonriente de éxtasis enloquecido les marcaba la cara mientras las sacerdotisas de la depravación realizaban sus obscenos rituales. Mientras mirabas, Greer expiró, y un ululante aullido de alegría se alzó de las gargantas de las cultistas reunidas. Entonces Cristabel dio un paso adelante, con la voz alzada, entonando algo nuevo que hacía de contrapunto a las otras acólitas. Un leve viento recorrió la sala, cargado de ese maldito perfume, y se me pusieron Ay, no, hermanito. Sabía que era Slanich. Lo sabía. de punta los pelos de la nuca. Mullens comenzó a levitar, y su cuerpo fue cambiando y distorsionándose de un modo inhumano. El poder comenzó a crepitar en el aire. «Emperador misericordioso», hice el símbolo de protección de la Aquila, más por costumbre que porque esperara que me sirviera de algo, y me giré para marcharme. Lo que fuera que estaba poseyendo a mi antiguo soldado no quería que me pillara allí cuando finalmente se manifestara del todo. Aunque eso tampoco sería muy posible sin un milagro. Rayos láser estallaron sobre mi cabeza recorriendo la sala, acabando con algunas de las cultistas. Me iba a girar y el repentino hedor a mi espalda me avisó de lo que iba a ver. Y allí estaban. El vestíbulo se encontraba lleno de soldados cargados de pus, y por primera vez me di cuenta de que Slockenberg estaba sufriendo del ataque de dos poderes del caos diferentes. Así no era raro que estuvieran más interesados en matarse los unos a otros que en matarnos a nosotros. Aunque por cómo pitaban las cosas tampoco era probable que yo pudiera sacar ningún provecho de ello. El culto de Slanesh ya estaba organizado y avanzaban gritando para enfrentarse a sus rivales cargados de enfermedades en lo que parecía una carga suicida, pero solamente trataban de ganar tiempo para que Cristabel pudiera finalizar su ritual. El huésped demoníaco, que antes había sido Mullens, levitó hacia adelante lanzando rayos de energía desde las manos y riendo enloquecido mientras alcanzaba a las pestilentes alumnas por igual. Huí sin que los nurgletes me hicieran ningún caso, ya que estos se agrupaban para concentrar el fuego de sus rifles láser en la abominación que levitaba sobre ellos. Aunque no parecía que les sirviera de mucho, pude oír los gritos y las explosiones a mis espaldas mientras yo corría a toda velocidad por el jardín, notando un picor entre los omóplatos donde esperaba notar un rayo láser o algo peor en cualquier momento. ¡Comisario! ¡Por aquí! La voz de Jürgen se alzó sobre el ruido del motor, y el salamander se estrelló contra los setos ornamentales Grande atravesándolos. Jürgen. Subí Si no fuera por Jürgen, Kaino hubiera muerto varias veces ya. rápidamente. «¡Jürgen!», grité, deslumbrado y maravillado de verlo. «Creía que también te habían cogido a ti». «No». Por un momento pareció confuso. «Me encontré con algunas de esas tropas enemigas en el bosque, pero pasaron ante mí como si nada. No lo entiendo». Capté una potente ráfaga de sudor corporal cuando se encogió de hombros. «El emperador protege a los justos», le sugerí con el rostro serio. Y Jürgen asintió. Se hizo la señal y revolucionó el motor. «Al menos ahora sabemos lo que están haciendo en este sector», dije mientras avanzábamos a gran velocidad por el camino pavimentado hacia la carretera. Estaban tratando de impedir la invocación. «Oh, maldita sea». Agarré el comunicador. «¿Enviaste nuestras coordenadas?» «Claro», asintió Jürgen. «Caín, Amando, Jürgen nos moja el churro. descarga total, peligro cercano, efecto inmediato, no discutas, solamente hazlo ya». Corté antes de que Mostru pudiera atosigarme con preguntas y esperé a que llegaran las primeras bombas. Si estar cerca del primer ataque había sido preocupante, verme atrapado en una descarga total era el momento para un serio cambio de ropa interior. Durante lo que pareció una eternidad, el mundo desapareció sumergido en fuego y humo. Pero supongo que el emperador sí nos cuidaba después de todo, o nunca hubiéramos sido capaces de llegar a la carretera de una sola pieza.
Cuando llegamos al amanecer, todo el edificio había sido destruido, junto con varias hectáreas de bosques. En el informe me salté el trozo del huésped demoníaco. Después de todo, yo había sido el único que lo había visto y no quería que la Inquisición metiera las narices en mis asuntos. En lugar de eso, me inventé unas extravagantes mentiras sobre el heroísmo de los soldados muertos que, como de costumbre, se tomaron como un modesto intento de alejar la atención de mi propio valor. Y, por lo que supe, entonces ahí acabó la cosa. Excepto que a veces por la noche, incluso después de más de un siglo, me encuentro soñando con unos ojos verdes y una voz de terciopelo. Y me pregunto si mi alma está tan a salvo como me gustaría pensar. No, y no, Cain, ya fuiste bueno. Tuvo buenardo, la verdad. Me gustó. Dark Joker, sí, le aprovechaste, la atinaste muy bien. Me gustó. Y recuerda, dar like, suscribirte y la campanita para creer en el tú que cree en sí mismo. Para taladrar el cielo junto al culto del chivo.